Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Perdón, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en el momento en que estén viendo este video. Mi nombre es Pedro Reyes. En este momento voy a dar lo que es el tema de garantías penales de la materia Derechos Humanos impartida por la doctora Erika Salas. Garantías penales, empezamos con la introducción. La pena es la forma de intervención estatal en los derechos fundamentales de las personas, la más grave y severa. El jus puniendi no solo es la suspensión o restricción de derechos como la libertad o el patrimonio, también lleva una serie de consecuencias indirectas para la persona que sufre esta pena e incluso para su familia y seres queridos. Ejemplos: el estigma social, la pérdida de lazos familiares y la frustración irreparable de proyectos de vida. La mayoría de las constituciones democráticas, las declaraciones y los tratados internacionales de derechos humanos limitan dicho poder a fin de evitar su ejercicio de arbitrariedad. A este conjunto de límites, al jus puniendi del Estado se le conoce como garantías penales. Estas, su principal origen, las encontramos en el pensamiento penal de la Ilustración. Ahora les voy a informar. El pensamiento penal ilustrado sentó las bases de un derecho penal occidente mucho más humanista, garantista y liberal. Su objetivo central fue reducir la arbitrariedad, la irracionalidad y crueldad excesiva del jus puniendi del antiguo régimen. Fue necesario incluir como parte del contrato social una serie de principios que funcionarán como auténticas garantías para las ciudadanas y los ciudadanos, como son el principio de estricta legalidad, el principio de humanidad y proporcionalidad de las penas, la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, la independencia y la imparcialidad, el debido proceso, la presunción de inocencia y la valoración libre y racional de las pruebas, entre otros. Estos principios quedaron reflejados en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1879. Con posterioridad a la Ilustración, México en su Constitución ha adoptado muchos de los postulados garantistas, si bien con algunos ajustes propios de la evolución de la filosofía y la teoría jurídica de los últimos 200 años. La mayoría de los principios han sido reconocidos en una gran cantidad de tratados internacionales sobre derechos humanos, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En el siguiente artículo se dividirá en tres grandes apartados. El primer apartado es clasificación de las garantías penales. En este hablamos de la clásica distinción entre garantías sustantivas y procesales. El segundo apartado son las llamadas garantías penales sustantivas o sustanciales, como son el principio de legalidad, el principio de humanidad y proporcionalidad de las penas, el principio non bis in idem y los principios de culpabilidad, lesividad y última ratio. En el último apartado vamos a ver lo que son las garantías procesales penales, distinguiendo entre garantías orgánicas, podríamos decir aquí como los principios de independencia, imparcialidad, las garantías epistemológicas o de verdad, que son los principios de contradicción y de defensa, y garantías procesales no epistemológicas o de libertad, como son las garantías que protegen la libertad personal, la vida privada y la integridad. Esto es parte de la introducción. Ahora vamos con el subtema número 2.
el cual vamos a exponer el primer apartado, que es garantías penales, sustantivas y procesales, una propuesta de clasificación. ¿Qué es una garantía? Es toda técnica de tutela o protección de derechos, y en particular de derechos fundamentales. Una garantía parte de la desconfianza hacia todos los poderes públicos o privados, nacionales o internacionales. Todas las garantías tienen en común el haber sido predispuestas atendiendo al peligro de que en ausencia del derecho que es sujeto puede ser violado. Las garantías pueden ser de dos tipos: primarias y secundarias. Las primarias se refieren a aquellas normas sustantivas que establecen derechos y obligaciones correlativas a los derechos fundamentales. Por ejemplo, las normas que prohíben matar, robar o restringir derechos humanos. Las garantías secundarias se refiere a las obligaciones que recaen en los órganos del Estado, generalmente jurisdiccional, de aplicar una sanción o declarar la nulidad de un acto en caso de violación a las garantías o normas primarias. Por ejemplo, las normas que regulan la aplicación de las sanciones en caso de homicidio o robo, o la anulación de actos violatorios de derecho, como el juicio de amparo. Las garantías penales, estas pueden clasificarse en sustantivas o procesales. Las sustantivas o sustanciales son aquellas que condicionan o limitan la tipificación o definición del delito, es decir, que afectan la sustancia o los contenidos de las prohibiciones penales, como son los principios de estricta legalidad, culpabilidad y lesividad, entre otros. Las garantías procesales penales son todas aquellas garantías instrumentales que limitan o condicionan las formas de comprobación del delito, es decir, el proceso y por ende la decisión judicial, como son las garantías de estricta jurisdiccional, el principio de presunción de inocencia, el principio de contradicción, entre otros. En las garantías procesales tiene como objeto garantizar que la decisión judicial se corresponda lo más posible con la verdad de los hechos, a fin de que solo las personas verdaderamente culpables sean sancionadas y, por tanto, afectadas en sus derechos. Ahora bien, vamos a agregar una categoría más. Esta es llamada garantías orgánicas. Esta última se refiere más que a la definición del delito o a las reglas de juicio o el proceso mismo, a la conformación del órgano jurisdiccional y su posición respecto de los demás órganos y poderes del Estado. Ejemplo: principios de independencia, imparcialidad, juez natural y competente, estricta separación entre acusación y jueces o jueces, entre otras más. Subtema número 3. Principio de legalidad. Bueno, el subtema número 3 se llama las garantías penales sustantivas en el derecho constitucional mexicano. Principio de legalidad. Este principio suele identificarse bajo la máxima de nullum crimen nulla poena, sine lege, o bien no hay delito ni pena sin ley. El principio de legalidad lo podemos encontrar en el artículo 14 de la Constitución mexicana, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En términos generales, el principio de legalidad tiene como función
delimitar el ámbito competencial de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en todo lo que se refiere al tratamiento de las cuestiones penales. Tales vertientes del principio de legalidad suelen ser identificadas en la doctrina y la jurisprudencia bajo los subprincipios que son nullum crimen sine lege scripta o mandato de reserva de ley en español, nullum crimen sine lege praevia en español, prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio, nullum crimen sine lege certa en español, mandato de taxatividad, nullum crimen sine lege stricta en español, mandato de exacta aplicación y prohibición de analogía. Ahora veremos cada una de ellas. Su principio de lex scripta o mandato de reserva de ley. En este principio, los delitos como las penas deben de estar contenidas en leyes escritas, adoptadas conforme a los procedimientos legislativos previstos en la Constitución y las leyes, por lo que no es válido aplicar delitos o sanciones a partir de la costumbre u otras fuentes del derecho no escritas. Este mandato se desprende de los artículos 14, segundo párrafo de la Constitución, así como el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales imponen obligaciones tanto al legislador como al juez penal. El legislador tiene prohibido delegar en otras autoridades la facultad o el poder para establecer delitos y penas. El juez penal tiene vedado aplicar tipos penales y sanciones no previstos en una ley en sentido estricto, como la costumbre u otras fuentes distintas a la ley. Otro subprincipio es lex praevia o mandato de irretroactividad de la ley penal en perjuicio. El mandato de irretroactividad de las leyes penales está expresamente contenido en el artículo 14 de la Constitución, el cual establece que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. También se encuentra previsto de manera expresa en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone que nadie puede ser condenado por acciones y omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. De igual modo, el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. El mandato de retroactividad también impone obligaciones tanto al legislador como al juez penal. En cuanto al legislador, este tiene prohibido sancionar penalmente hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de una ley penal que los califique como delitos. El juez, por su parte, debe limitarse a aplicar aquellas normas penales que hubieran estado efectivamente vigentes en el momento de los hechos. Con ello se busca garantizar la previsibilidad en la aplicación del derecho, así como el mayor ámbito de libertad y seguridad jurídica posible para los ciudadanos. Dicho mandato también tiene una excepción: la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable para las personas procesadas o sentenciadas. Tal excepción implica que toda persona procesada o sentenciada tiene derecho a que se le aplique una ley penal posterior, siempre que resulte más benéfica que la vigente en el momento de los hechos, ya sea porque descriminaliza ciertas conductas, impone penas menores o bien porque modifica las condiciones de punibilidad. Si bien esta no está expresamente prevista en la Constitución, este último ha sido reconocido por la Corte a partir de una interpretación a contrario del artículo 14 constitucional, así como el artículo 9 de la Convención Americana, el cual señala expresamente que si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. La Corte precisó que la aplicación material del principio de irretroactividad de la ley penal recae en las normas sustantivas y no en las procesales. Para finalizar esto,
Es importante destacar que el mandato de lex previa puede presentar dos problemas en la práctica. Un problema es la sucesión de normas penales en el tiempo. El otro problema, la ley penal intermedia. Vamos a hablar del primer problema, la sucesión de normas penales en el tiempo. Pregunta. Esta yo la voy a contestar, son dos preguntas y yo las voy a contestar. ¿Qué sucede cuando durante el proceso o la ejecución de una pena el legislador deroga o abroga la ley en la cual se sustentaba la condena y en su lugar expide una nueva? Segunda pregunta del primer problema. Debe considerarse que el delito ya no existe y por tanto deben sobreseerse todos los procesos y o revocarse las sentencias definitivas en las que se hubiera aplicado la norma derogada o abrogada. Respuesta de la primera pregunta. La Sala ha dicho que al despenalizarse la conducta, las personas procesadas o sentenciadas bajo la ley derogada o abrogada deben ser puestas en libertad. En el segundo caso, la Sala ha considerado que se actualiza una sucesión de leyes penales en el tiempo, supuesto en el cual la norma aplicable deberá determinarse atendiendo al principio general de la ley penal más favorable. Vamos ahora con el segundo problema de la lex praevia, que es la ley penal intermedia. Primera pregunta, nada más hay una aquí. ¿Qué sucede cuando entre la fecha de los hechos y el momento de dictar sentencia estuvo vigente una ley intermedia que resulta más benéfica? En México, la Suprema Corte ha adoptado un criterio comparativamente más restrictivo, pues ha sostenido que la ley penal intermedia no puede ser aplicada nunca en beneficio, ya que el mandato de aplicación de ley retroactiva más favorable se refiere únicamente a leyes vigentes, no derogadas. Siguiente su principio del lex certa o mandato de taxatividad. Esta deriva del principio de estricta legalidad y exige que las normas penales sean claras, precisas y taxativas, para que sus destinatarios puedan conocer con un grado de posible razonabilidad qué conductas están efectivamente prohibidas y cuáles no. Lo definitivo es la exigencia de los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas. Con ello se busca garantizar fundamentalmente la seguridad y la certeza jurídica, la igualdad y la imparcialidad en la aplicación del derecho. Esto es, que casos iguales sean tratados de igual forma. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? En el artículo 14 de la Constitución mexicana. Siguiente subprincipio de lex estricta o de exacta aplicación de la ley penal. En términos generales, el subprincipio de lex estricta impone a jueces la obligación de aplicar las normas penales dentro del marco del tenor literal o el sentido posible del texto legislativo, sin poder acudir a la analogía o a la mayoría de razón. Es decir, conforme a dicho mandato, la actividad del juez debe quedar ceñida estrictamente a hallar el significado de las palabras usadas por el legislador, sin poder en ningún caso hacer interpretaciones que vayan más allá del tenor literal, pues esto implicaría hacer uso de la analogía. Esto se encuentra en el artículo 14 de la Constitución mexicana, el cual establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. También lo encontramos en el artículo 9 de la Convención Americana
el cual dispone que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Lo que en realidad prohíbe el mandato del ex stricta es el recurso a la analogía o creación judicial de derecho penal in malam partem. ¿Qué quiero decir? En perjuicio. Esto implica asumir una clara distinción analítica entre interpretación y analogía. ¿Qué es la interpretación? ¿Qué consiste? Consiste en atribuir significado a un texto normativo dentro de sus significados posibles. La analogía, en cambio, es una técnica que sirve para colmar lagunas normativas o axiológicas mediante la creación de normas implícitas. Dicho de otro modo, la analogía no es una técnica de interpretación del derecho, sino más bien de creación, producción y construcción de derecho, la cual es realizada por el juzgador ante la advertencia de una laguna axiológica o normativa. Y es precisamente por ello que tal aplicación del derecho penal resulta incompatible con el principio de legalidad. Los principios de humanidad y proporcionalidad de las penas. Vamos a hablar de esto. Desde sus orígenes, el artículo 22 de la Constitución mexicana ha contenido un catálogo de penas prohibidas, entre las que se encuentran mutilación, infamia, marca, azotes, palos, multa excesiva, el tormento de cualquier especie, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada o trascendental. La pena de muerte, esta no fue prohibida en su totalidad sino hasta el año 2005. Finalmente, en el 2008 se incorporó también el artículo 22 constitucional, el principio de proporcionalidad de las penas, al establecerse expresamente que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Los principios de humanidad y proporcionalidad de las penas también se encuentran reflejados en los tratados internacionales. La Convención Americana establece su artículo 4.2 que en aquellos estados en donde no se hubiere abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por delitos más graves. En el artículo 4.3 dispone que una vez abolida dicha pena no podrá restablecerse. Y en el artículo 4.4 que en ningún caso podrá imponerse por delitos políticos. Por su parte, el artículo 5.2 establece que nadie deberá ser sometido a torturas ni a penas o tratados crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de libertad sea tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Mientras que el artículo 5.3 dispone que la pena no puede trascender de la persona del delincuente. Prohibiciones similares pueden encontrarse en los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mientras que el principio de humanidad proscribe ciertas penas que históricamente se han considerado como violatorias de la dignidad humana, el principio de proporcionalidad de las penas establece los límites de las penas permitidas, como son la prisión y la multa. Las penas en sentido estricto han sido definidas por la Corte como aquellas que implican la privación coactiva de un bien determinada por una autoridad facultada válidamente para ello, que sufre una persona como consecuencia de una conducta calificada como delictiva en un proceso judicial, y no se consideran penas
aquellas sanciones en sentido lato que no implican el ejercicio del jus puniendi. Vamos a empezar con las penas prohibidas. Hay dos penas prohibidas con mayor atención en la jurisprudencia mexicana, que son las penas inusitadas y las penas trascendentales. Las inusitadas, la Corte ha sostenido que estas no se refieren a penas no utilizadas históricamente, sino más bien a todas aquellas que han sido abolidas por considerarse inhumanas, crueles, infames o excesivas, o bien porque no se corresponden con los fines de la pena. Penas trascendentales, la Suprema Corte que ha señalado que son una expresión del principio de personalidad de las penas y se refieren a aquellas que pueden ser de efecto modo legal y directo a terceros extraños no incriminados. Vamos ahora con el subtema número 3, los derechos fundamentales como límites al jus puniendi del Estado. La Suprema Corte ha señalado en numerosas ocasiones que el legislador penal cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para emitir leyes que incidan en los derechos humanos o fundamentales de las personas mediante la imposición de penas. También ha precisado que tal facultad no es absoluta o ilimitada, sino que está sujeta en todo momento a límites constitucionales, los cuales vienen impuestos por el principio de legalidad y la proscripción de la arbitrariedad y el exceso. Si nos vamos en esa línea, en la última década la Suprema Corte ha invalidado diversas disposiciones penales por considerarlas excesivas y desproporcionadas para la libertad y en consecuencia violatorias de derechos humanos. Un ejemplo lo podemos encontrar en la sentencia que declaró la invalidez del tipo penal que establecía la criminalización en términos absolutos del aborto. Es decir, sin la posibilidad de que pueda llevarse en un periodo cercano a la gestación. Esto al considerarse que constituía una violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros derechos relacionados con la libertad productiva. Otro ejemplo puede verse en la sentencia que determinó que diversos tipos penales del estado de Tabasco sancionaban con prisión y multa a quien por cualquier medio impidiera o intentara impedir la realización de obras públicas o privadas, al considerarse que ello constituía una limitación desproporcionada al derecho humano a la protesta social, por tratarse de una medida sobreinclusiva que no permitía distinguir ejercicios legítimos e ilegítimos de protesta. Subtema número 4. Prohibición de doble punición o non bis in idem. El artículo 23 de la Constitución mexicana establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. El artículo 8.4 de la Convención Americana dispone que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Algo similar dice el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. La Corte Interamericana ha precisado que el principio de non bis in idem no es absoluto, sino que admite excepciones, especialmente cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
vámonos lo que es al subtema 5 de lo que me está tocando exponer. Otros principios implícitos, y este es el último, otros principios implícitos en la Constitución que limitan el jus puniendi. Aquí vemos que la Suprema Corte, como la Corte Interamericana, han reconocido otros principios del derecho penal liberal como garantías implícitas en la Constitución y la Convención Americana, como es el caso de los principios de culpabilidad, lesividad y mínima intervención o última ratio. Vamos al principio, que es principio de culpabilidad. En México el principio de culpabilidad no se encuentra expresamente en la Constitución, pero no obstante la Suprema Corte la ha considerado que se trata de un principio fundamental implícito en nuestra Constitución, el cual encuentra asidero en el artículo 22 constitucional. Dicho principio se encuentra estrechamente vinculado además con el modelo del derecho penal del acto, según el cual solo es válido sancionar a una persona por lo que ha hecho y no por quien es. Acorde a este principio, la Suprema Corte ha declarado la inconstitucionalidad de normas que obligaban a las juezas y los jueces a considerar dictámenes periciales sobre la personalidad o peligrosidad del acusado, o bien sus antecedentes penales, a fin de individualizar la pena. Vámonos al otro, que es principio de lesividad. Este principio prescribe que toda conducta tipificada como delito debe ser susceptible de afectar bienes jurídicos de relevancia penal. Se trata de un principio que ha sido derivado por la Suprema Corte a partir del artículo 22 constitucional. Este constituye un límite a la libertad configurativa del legislador secundario, pues las normas penales que éste adopte deben responder justificadamente a la salvaguarda de un bien jurídico. Si nos vamos por esa línea, la Corte ha sostenido que de acuerdo con dicho principio, no es válido tipificar o sancionar conductas que no lesionan o ponen en riesgo tales bienes jurídicos. El último, ya para terminar, principio de última ratio o mínima intervención. La Suprema Corte también ha reconocido el principio de última ratio o mínima intervención como un principio implícito en la Constitución, el cual, si bien no se encuentra previsto tampoco de manera expresa en su contexto, puede derivarse de los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución mexicana, así como de los tratados internacionales suscritos en México. La Corte ha señalado que dicho principio implica que el derecho penal debe ser el último recurso de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido dicho principio en el ámbito de la Convención Americana, al señalar que el uso de la vía penal debe responder al principio de intervención mínima en razón de la naturaleza del derecho penal como última ratio. Para el Tribunal Interamericano, en una sociedad democrática, el poder punitivo solo se puede ejercer en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o los pongan en peligro. Por mi parte termino con mi exposición. A continuación viene lo que es en este mismo tema, que fue garantías penales. Seguimos que el número 4, que son las garantías penales procesales en el derecho constitucional mexicano. Esto lo va a dar la compañera Yasmín. Ella termina este tema de garantías penales para continuar después con mi compañera Esmeralda. Por mi parte sería todo. Las preguntas se las voy a mandar escritas. Ustedes nada más van a poner sí o no. Voy a utilizar lo que es el trabajo de cuestionario.
Les voy a mandar algún escrito para que puedan de ahí sacar ya sea lo que ustedes deseen, como lo había propuesto la maestra, un cuadro sinóptico, un cuadro de tal, lo que ustedes como lo quieran manejar, como lo quieran meter ahí en su libreta. Me despido nuevamente, muchas gracias. Esto fue Garantías Penales. El video lo voy a subir en YouTube. Voy a mandar la liga para si lo quieren, para que lo chequen. Cualquier cosa, duda que tengan, a mi correo por favor, pedrojavierreyesflores@gmail.com. Que tengan muy bonito día.